Dorothy siempre había tenido una vida tranquila y normal. A sus 32 años, era madre soltera de un niño de 4 y trabajaba duramente para sacar adelante a su familia. Pero unas inquietantes llamadas telefónicas y la obsesión de un extraño harían que su vida cambiase completamente y se convirtiese en una auténtica pesadilla. Esta es la historia de Dorothy Scott. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Laura y antes de continuar con el vídeo os invito a que os suscribáis por este botoncito de aquí abajo si aún no estáis suscritos y que activéis la campanita para que os avisen de cuando subo nuevos vídeos. Y ahora sí, empezamos. Dorothy Jane Scott nació el 23 de abril de 1948 en Anaheim, California. Dorothy tuvo una infancia feliz junto con sus padres y en la década de los 60 los jóvenes de la edad de Dorothy solían luchar por sus derechos y a crear bastantes protestas ya que eran bastante revolucionarios. En cambio Dorothy era una chica bastante introvertida que no solía participar en estos ambientes y se mantenía al margen. Sus amigos y familiares siempre la describieron como una persona bastante amable y compasiva, muy religiosa y que prefería estar más en un ambiente íntimo junto con pocos amigos a ir por ahí de manifestaciones. En 1976, cuando Dorothy tenía 28 años, da a luz a su primer hijo, Sean, y a pesar de ser una persona bastante religiosa, decide ser madre soltera, ya que el padre del niño vivía como a 2000 millas de donde ella estaba y además nunca mostró mucho interés en su familia. Dorothy y el pequeño Sean se instalaron en la casa de la tía de Dorothy a unos 20 minutos de Anaheim, en Staton. Pero a pesar de la proximidad con su familia, Dorothy siempre fue una chica bastante independiente y autosuficiente. Trabajaba como secretaria administrativa en 2 tiendas en Anaheim, en Swingers Side Shop y en Houston Jones Heath Shop. Estas 2 tiendas se situaban muy próximas a la casa de sus padres, por lo que Dorothy siempre llevaba a su hijo con ella y mientras ella trabajaba el niño estaba junto con sus abuelos. Cuando ésta acababa su jornada laboral, pasaba por casa de sus padres para recoger al niño y recorrían en coche los 20 minutos que los separaban de su casa. Dorothy aparentemente tenía una vida bastante normal y feliz, la vida que cualquier madre soltera de su edad podría tener, pero todo esto cambiaría en 1980. Durante este año, Dorothy empezó a recibir llamadas telefónicas de un hombre que nunca se identificó. Si bien ella era capaz de reconocer la voz, jamás supo identificar con exactitud de quién se trataba este hombre. Todas las llamadas diferían unas de otras, es decir, a veces el hombre la llamaba y le decía pues que la quería mucho, que estaba enamorado, que quería una vida junto a ella, y en otras ocasiones las llamadas eran mucho más perturbadoras, incluso llegando a amenazarla diciendo que la haría desaparecer. La obsesión de este hombre con Dorothy fue más allá y en posteriores llamadas empezó a describir con exactitud detalles que solo Dorothy o gente muy cercana a ella conocía. Empezó a describir la ropa que llevaba aquel día, el sitio en el que trabajaba, los lugares que frecuentaba o sus rutinas diarias. Obviamente Dorothy no era tonta, por lo que informó a las autoridades de esta serie de llamadas y además también informó a sus padres y les hizo saber que se sentía insegura y que tenía miedo de que le sucediese algo malo a ella o a su hijo. Pero sin duda hubo una llamada que fue la que más atemorizó a Dorothy y fue una en la que aquel hombre aseguraba que la iba a hacer desaparecer para que nadie la encontrase. Tras esta llamada, Dorothy empezó a tomarse muy en serio estas amenazas y ya no se sentía segura en su casa ni acudiendo al trabajo, por lo que en mayo de este mismo año, Dorothy decidió empezar a tomar clases de defensa personal. Además, también barajó la posibilidad de comprarse un arma para poder defenderse en caso de que la atacasen. El 28 de mayo, unas semanas después de empezar las clases de autodefensa, Dorothy tampoco se sentía muy segura, pero tenía que acudir a una reunión de trabajo. Durante esta reunión, Dorothy, que era bastante observadora, vio que su compañero de trabajo, Conrad Bostrom, se encontraba mal, tenía muy mal aspecto, y se fijó que en el brazo tenía una erupción cutánea roja en bastante mal estado. Dorothy, preocupada por el aspecto de su compañero, decide llevarlo al hospital en compañía de otra compañera de trabajo llamada Pam. Durante el trayecto al hospital, Dorothy hace una pequeña parada en casa de sus padres para cambiarse de ropa y también para informarles de lo que iba a estar haciendo, ya que desde que había empezado a recibir estas extrañas llamadas, solía informar a sus padres de sus movimientos para intentar no preocuparlos. Una vez en el hospital determinan que a Conrad le ha picado una viuda negra, por lo que la estancia se alarga durante todo el día. Y tanto Pam como Dorothy permanecen en la sala de espera juntas esperando a que le den el alta a Conrad. Sobre las 11 de la noche por fin dan de alta a Conrad y Dorothy decide que los va a llevar a casa, ya que Conrad todavía no se encontraba muy bien y se encontraban bastante alejados de sus viviendas.
Y es aquí donde Dorothy y Pam se separan por primera vez en todo el día, ya que acuerdan que mientras Pam y Conrad van a la farmacia para comprar los medicamentos que éste necesita, Dorothy acudirá al parking a recoger su coche, una camioneta Toyota de color blanco del 73. Pasados sobre unos 5 o 10 minutos, Pam y Conrad salen de la farmacia con los medicamentos y al ver que Dorothy no se encontraba allí esperándoles, como habían acordado, deciden caminar hacia el parking para ver si está allí. De repente vieron cómo la camioneta de Dorothy salía disparada con los faros encendidos a toda velocidad hacia ellos. La luz de los focos cegó a Pam y a Conrad, quienes no pudieron determinar quién estaba conduciendo la camioneta, pero asumieron que se trataba de Dorothy y que llevaba prisa porque igual había pasado algún percance en casa o que su hijo habría tenido algún tipo de accidente. Por eso decidieron esperarla allí a que volviese, ya que conocían a Dorothy y sabían que si ella había quedado en llevarles a casa, los llevaría a casa. Pero pasaron las horas y se dieron cuenta de que Dorothy no volvía, así que Pam telefoneó a los padres de Dorothy para preguntarles si sabían dónde estaba o si había ocurrido algo. Los padres de Dorothy le informaron de que no había pasado por casa ni siquiera a recoger a su hijo, y entonces es aquí cuando deciden llamar a la policía. Unas horas después de este suceso, en la madrugada del 29 de mayo, los policías localizan el coche de Dorothy. Este se encontraba abandonado en un callejón a unas 10 millas del hospital y lo que era muy llamativo es que le habían prendido fuego. Debido a esto se perdió todo tipo de rastro o pista que pudiese determinar qué había ocurrido con Dorothy, pero aún así la policía decidió peinar el perímetro para ver si encontraban algo, pero no encontraron nada. En los días siguientes la policía intensificó la búsqueda por la ciudad, pero los padres de Dorothy, Vera y Jacob Scott, se temían lo peor, y su esperanza de encontrarla con vida se desvaneció cuando empezaron a recibir llamadas de un hombre que afirmaba haber acabado con ella. La primera llamada que recibieron de este hombre fue a los pocos días de la desaparición y fue una conversación bastante normal, ya que el hombre lo que hizo fue preguntar por Dorothy. Las siguientes llamadas ya fueron un poco más explícitas y el hombre aseguraba que había asesinado a Dorothy y que nunca la iban a encontrar. Tras estas llamadas, la familia se puso inmediatamente en contacto con la policía, quienes les aconsejaron que no diesen ningún tipo de detalle de Dorothy ni de la desaparición a los medios porque creían que este tipo de llamadas eran una especie como de bromas que hacía la gente, porque cuando ocurren estas cosas, la gente no tiene nada mejor que hacer que gastar bromas a su familia. Entonces, bueno, los padres desde un principio pensaron que esto no se trataba de ninguna broma porque sabían que su hija había recibido amenazas, pero aún así hicieron caso a la policía. Este tipo de llamadas se siguieron dando con el tiempo hasta el punto en el que la policía empezó a tomárselas en serio, ya que el hombre daba datos que solo alguien que estuviera involucrado en la desaparición de Dorothy podría conocer. Por ejemplo, la ropa que llevaba ella puesta o cómo era el interior del coche de Dorothy, datos que hacían sospechar a la policía que realmente no se trataba de una broma, sino que se trataba realmente del sospechoso. La policía empezó a rastrear las llamadas de este hombre, pero jamás pudo determinar exactamente su localización, ya que las llamadas duraban muy poco tiempo y no era posible establecer desde dónde se realizaban. Fueron pasando los meses y las llamadas se seguían repitiendo todas las semanas. Llegó un punto en el que casi todos los miércoles Vera, la madre de Dorothy, recibía la llamada de este hombre y siempre la intentaba asustar o atormentar. Era obvio que el hombre también los estaba como medio espiando y que conocía sus rutinas, ya que siempre llamaba y realizaba este tipo de llamadas cuando Vera estaba sola en casa. Finalmente, y después de 4 largos años, las llamadas fueron cesando y por desgracia la policía jamás pudo identificar desde dónde se realizaban. El caso fue enfriándose, pero el 6 de agosto de 1984, poco después de que las llamadas dejasen de atormentar a la familia, la policía hace un descubrimiento. El 6 de agosto de 1984, la policía localiza los restos óseos de un perro y de una persona. Los huesos de perro realmente no revelaron gran cosa, pero los de la persona sí. Estos se compararon con los registros dentales de Dorothy y se determinó de que se trataba de ella. Además, en la escena también se encontró un anillo y un reloj que Vera determinó que se trataban de los de su hija. Así que este descubrimiento provocó una sensación de alivio en los familiares y amigos de Dorothy, ya que aunque no estaba con vida, la habían encontrado. Sin embargo, este descubrimiento no sirvió para determinar quién le había hecho eso y el por qué. En la actualidad el caso sigue sin resolverse y lo que es peor, nunca ha habido un sospechoso oficial, aunque la familia de Dorothy y sus amigos siempre han tenido en mente un nombre. En una entrevista que concedió el hijo de Dorothy con un bloguero que hace también casos criminales, este le confesó que aunque no era un sospechoso oficial, la familia y los amigos creen que el posible responsable de la desaparición de Dorothy se tratase de Michael Butler. Aparentemente este hombre era un hombre bastante escéptico que vivía de una manera como ermitaña en las montañas de Santiago.
Además estaba relacionado con una serie de ciertos cultos religiosos que pueden explicar la aparición de huesos de perro junto a los de Dorothy. Pero bueno, estos son todas suposiciones, no es nada oficial. Además, la hermana de Butler trabajaba junto con Dorothy en Swingers, por lo que era muy fácil para él conocer los horarios de entrada y de salida de Dorothy del trabajo. Y algo que es también bastante llamativo es que este hombre trabajaba como mecánico en un taller. Y había un taller cerca de donde Dorothy trabajaba. Esto hace pensar a la gente de que quizá Dorothy en algún momento de su vida pudiese haber llevado su coche a arreglar a este taller y que hubiese mantenido algún tipo de contacto o de conversación con Michael. Es por eso que Dorothy era capaz de reconocer la voz de su acosador, pero no era capaz de ponerle cara. Aún así, como digo, todo eso son conjeturas que hizo la gente en sus blogs o en internet, pero que a mí me parecía bastante curioso porque mientras investigaba este caso, el nombre de Michael Butler salía en muchos artículos, es por eso que lo quería compartir. Pero oficialmente no está marcado como sospechoso y ni siquiera estaba marcado como persona de interés en el caso. Hay quienes también defienden a Butler y dicen que no ha podido ser él y que la gente le está intentando culpabilizar por su extraño modo de vida. Entonces aquí os dejo un poco a vosotros que penséis si creéis que fue él o no. Pero como digo, la policía nunca lo trató como un sospechoso oficial y nunca lo investigó. Por desgracia nunca vamos a saber realmente si fue Mike Butler el culpable o no, ya que falleció en 2014 debido a unos problemas de salud. Por suerte para la familia y los amigos de Dorothy, estos han podido darle descanso, pero sí que es verdad que es muy triste que después de tantos años no haya ningún responsable de su crimen. Así que podéis dejarme en los comentarios qué creéis vosotros que ocurrió. También podéis dejarme otros casos que queráis que investigue en el canal. Y lo más importante, dadle like y suscribíos por el botoncito este de aquí abajo, activando la campanita en la opción de todas, porque si no, YouTube no os va a avisar de cuando subo nuevos vídeos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!